¿Qué tal? En esta cápsula jurídica vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana y sobre la libertad de expresión en la generación Z. La Revolución Mexicana, iniciada el 20 de noviembre de 1910, no solo fue un movimiento armado, sino fue el rompimiento de un régimen que controlaba la prensa y perseguía la crítica y mantenía una estructura política cerrada. En los tiempos de don Porfirio Díaz, la libertad de expresión prácticamente no existía. Periódicos opositores eran clausurados y periodistas eran encarcelados y las censuras en práctica eran normales y cotidianas. Ese impulso revolucionario dejó huella en nuestro marco jurídico y los artículos 6 y 7 constitucional, herederos directos de aquella lucha, precisamente que garantizan hoy tres cosas: que nadie puede ser molestado por expresión de ideas, que no se puede restringir el derecho a la información y la libertad de prensa es base de la vida democrática. Y la pregunta es, ¿y qué tiene que ver esto con la generación Z y la marcha precisamente por la libertad de expresión? Mucho. La generación Z vive su ciudadanía en un entorno totalmente digital. La libertad de expresión ya no se defiende en imprentas, sino en redes sociales, en espacios virtuales y en calles donde la protesta convive precisamente con la vigilancia de la tecnología. La reciente marcha de la libertad de expresión, impulsada principalmente por jóvenes, demuestra que el espíritu crítico de 1910 sigue vivo. Exigen que la crítica no sea criminalizada. Rechazan la censura directa o indirecta. Defienden que las redes sociales sigue siendo un espacio abierto para la denuncia y la participación de la ciudadanía. Señalan el riesgo de discursos oficiales que buscan intimidar a quienes opinan diferente. Y durante estos hechos, jóvenes que se manifestaban fueron detenidos y posteriormente fueron llevados o trasladados y encarcelados en el reclusorio norte, quedando a disposición de la autoridad competente. Estos sucesos reavivan el debate sobre los límites del poder estatal frente al derecho fundamental a expresarse y a protestar. De 1910 a 2025 han pasado 115 años, el mismo reclamo y el distinto escenario. Así como en 1910 se luchó contra un régimen que anulaba voces, hoy los jóvenes reclaman respeto a sus derechos, que ha costado sangre, luchas y reformas. El derecho a expresarse sin miedo. La revolución nos dejó principios democráticos. La generación Z nos recuerda que esos derechos solo tienen sentido cuando se ejercen y cuando el Estado garantiza que nadie sea castigado para ejercerlos. El objeto de esta cápsula jurídica es meramente académica y el objetivo es orientar, informar y educar en la legalidad al ciudadano de pie para que haga valer sus derechos. Te saluda tu amigo Juan Carlos Charleston y sígueme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X y en YouTube. Saludos.